queremos saber un poco más y quizá urocultivo. Y vamos a hablar después un poco acerca de proteinuria y también tasa RAC o tasa albúmina-creatinina o relación albúmina-creatinina. Pero este es el que, para mí, porque salen de internos y todo, urocultivo y ecos, lo que tienen que saber leerlo sí o sí. Entonces, en el examen general de orina, este es un examen físico-químico, ¿no? Lo que busca es identificar ciertas sustancias, si se reabsorbe, si se secreta, y si mi paciente tiene un proceso infeccioso. Eso también es vital, es básicamente para el cual lo utilizamos todos los días, ¿no? Es un análisis cuantitativo, de eliminación de cualquier componente urinario, y tiene su parte de su examen microscópico para ver lo que es el sedimento de orina. Siguiente. En el examen de orina se divide en 3 pasos cruciales, 3 partes nos indica el examen de orina. Uno es mi examen visual, cómo mi tecnólogo ve la orina, que ya hemos visto, vamos a verlo, color y el olor, ¿no? Y el examen microscópico, que es el que más nos interesa, porque ahí vamos a nosotros como médicos, vamos a catalogar con la clínica del paciente y vamos a poder describir cuántos hematíes, cuántos leucocitos, cuántas células, uratos, amorfos, etcétera, tiene este paciente. Y lo otro, también que es importante, las tiras reactivas. Pero las tiras reactivas vienen a ser un poco más subjetivas porque no siempre es fidedigno lo que nos indica las tiras reactivas. Y bueno, lo vamos a complementar probablemente a este paciente que tiene un examen de orina, probablemente con un urocultivo. Pero específicamente tienen estos 3 pasos los exámenes de orina. Siguiente. Ya, lo que comentaba, lo que es la tira reactiva. ¿Es importante la tira reactiva? Sí. ¿Es muy objetiva? No, es más subjetiva. Las tiras reactivas tienen varias partes. Por ejemplo, nos van a indicar cuánto está el pH del paciente, cuánto está el pH urinario, nos va a indicar, por ejemplo, la presencia de sangre, probablemente nos cuantifique y nos hiperpigmente esta, la densidad de la orina, la presencia de cuerpos cetónicos, sí es importante, nos va a indicar la presencia, por ejemplo, de glucosa, nos va a pintar, pero viene a ser subjetivo, no nos indica específicamente cuánto, ni cómo es, ni qué patología, en qué valor, no nos indica muy estricto, no nos indica con un valor fidedigno. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Se hace el examen completo de orina? Sí, es parte del protocolo del examen de orina. Siguiente. Bueno, lo que les comentaba, en el examen de orina tenemos varias partes. Uno es el aspecto, cómo lo va a ver macroscópicamente mi tecnólogo médico, qué color va a tener, la densidad de la orina, que lo vamos a comentar, y la osmolaridad de la orina. Y mi análisis químico por tira va a indicar cuánto está el pH, la presencia de proteínas, nos indicará subjetivamente. Si pinta muy intenso, nos indicará 3, 4 cruces se está pintando. Si pinta muy tenue, nos indicará una cruz, etc. Por eso viene a ser muy subjetiva la tira reactiva. Entonces ahí está basado el análisis químico con pH, proteínas, glucosa, cetonas, bilirrubina y los nitritos. Y el examen microscópico, que es el que más nos interesa, porque es el que nosotros como médicos tenemos que describir, nos va a indicar la presencia de hematíes, de proteínas, de leucocitos, de cristales, cilindros, aproximadamente eso, ¿no? Siguiente. Ya, el color. ¿El color es importante? Sí. ¿Es fidedigno? No. Es un poco subjetivo. Es subjetivo. Por ejemplo, siguiente, a ver, ponlo. Hay diferentes causas que pueden poner en la coloración de la orina. Por ejemplo, hay ciertos fármacos, por ejemplo, los pacientes que están con tuberculosis, por ejemplo, van a tener el uso crónico de sus medicamentos siquiera por 6 meses, ya sea cualquier tuberculosis, tipo de tuberculosis, entre un metropin, sulfamethoxazol, va a ser un color rojizo, casi negro. Por ejemplo, la ingesta de ciertos alimentos, por ejemplo, la remolacha va a pintar un poco más, un color más vino, más o menos la orina. Por ejemplo, la nitrofurantoína, la fenazopiridina, va a ser un color amarillo ámbar, casi naranja, etc. ¿Me interesa mucho a mí? La verdad a mí no, porque es muy subjetivo, no me interesa que se memoricen y aprendan, pero sí es importante que nos describa el color, al menos cuando está turbio. Cuando está turbio es importante que nos escriba el tecnólogo médico. Siguiente. Otra cosa que es importante, ya yéndose en la parte ya más microscópica, es el pH urinario. ¿Cuánto es el pH de la orina? El pH de la orina no es ni ácido ni alcalino. Entonces el pH de la orina oscila aproximadamente entre 4.5 a 8. Entonces eso es importante saber, no es ni pH ácido ni tampoco es el pH alcalino.
¿Es importante? Sí, porque eso nos indica la capacidad de concentración y de reabsorción de mi eliminación de mi hidrógeno y la reabsorción de mi bicarbonato. Entonces es un pH amplio, ¿no? Así como en la sangre, que lo vamos a ver en gases arteriales. Entonces esto es de 4.5 a 8. Algo que es importante es mi densidad urinaria y mi osmolaridad urinaria. Desde ese momento ya nos indica bastante el riñoncito. La densidad, ¿de qué nos habla la osmolaridad? La capacidad de reabsorber de mis túbulos de las sustancias. Por ejemplo, tiene la capacidad de reabsorber sustancias como los azoados, la urea, iones como mi bicarbonato, mi sodio, mi potasio. Entonces es la capacidad de cómo concentra mi orina. ¿Cuánto ver mi densidad urinaria? De 1005 o 1003 a 1030 tiene que ser mi densidad urinaria. Se dice, por ejemplo, que si la densidad urinaria está más baja es porque está muy concentrada en mi orina, mi paciente probablemente esté deshidratado. Si mi densidad está muy incrementada, mi paciente está sobrehidratado, ¿no? También si mi densidad está baja, por ejemplo menos de 1005, mi paciente tiene probablemente una falla renal crónica, etc. Entonces nos habla la capacidad de concentrar mi orina, la capacidad de reabsorber. Lo mismo la osmolaridad. La osmolaridad también nos indica la capacidad de reabsorber. Pero ¿cuál es la diferencia con mi densidad? Que mi osmolaridad es mucho más específica, reabsorbe mayor cantidad de sustancias comparando a mi densidad, que tiende a ser un poco más estéreo y más subjetiva, moléculas de mayor tamaño reabsorbe, mientras que mi osmolaridad reabsorbe moléculas más pequeñas. ¿Cuánto es la osmolaridad de la orina? De 50 a 120 de 1200 miliosmoles. Entonces eso es importante, mi capacidad de concentración. Lo mismo, a una osmolaridad baja, probablemente mi paciente se encuentre sobrehidratado, y mi osmolaridad alta, mi paciente esté deshidratado, más concentrada esté mi orina, ¿no? O factores que desencadenan, no siempre la deshidratación, por ejemplo la diabetes insípida, o por ejemplo el SIGA, ahí también hay bastante concentración de orina, son pacientes poliúricos, al menos en la diabetes insípida. Ya. Entonces hasta ahí ya sabemos osmolaridad, densidad y mi pH de orina. Vamos. Ya. Ahora, en cuanto a lo que son los hematíes, ¿debería haber hematíes en la orina? No, sí. ¿Tú pequeño? ¿Hay o no? No debería de haber hematíes en la orina. Entonces los hematíes tienen un tiempo, un corte. Se dice que aproximadamente debería eliminarse máximo 3 por campo. 3 hematíes por campo. No debería haber hematíes. Otra forma de encontrarlo en el examen de orina no siempre son hematíes, sino también le llaman tébeno. El tébeno también es sinónimo de hematíes, ¿no? Pero el tébeno puede ser en heces, que lo van a encontrar en gastro, tébeno en heces, que es sangre oculta en heces, y lo mismo en orina, tébeno en orina. Entonces, en este caso, los hematíes no debería haber la presencia de hematíes. Máximo solamente 3 por campo, ¿ya? Y en la hematuria, lo vamos a tocar porque está dentro de su sílabus, vamos a ver qué tipos de hematurias hay. Y en ahí, por ejemplo, algo que es importante de la hematuria, pero solo lo resalté aquí, es el porcentaje de crenocitos, ¿no? El porcentaje de crenocitos y acantocitos, que lo vamos a hablar más adelante. Pero en este caso, lo que nos interesa, no debería haber hematuria. Siguiente, por ejemplo, cuando hay hematuria, hay ciertas patologías que la pueden hacer que se presenten. Pacientes, por ejemplo, por enfermedades de tipo autoinmunitarias, enfermedades glomerulares primarias, etcétera, como por ejemplo la glomerulopatía por IgA o nefropatía por IgA, que ese es un paciente también llamada la nefropatía de IgA, hematuria macroscópica, porque mi paciente orina bastante sangre. Tú ves rojo vivo como orina el paciente. Entonces ahí probablemente tenga. En pacientes, por ejemplo, con púrpura de Geno-Seychelles, en la púrpura, que son como petequias, que seguro lo van a ver en hematología, también mi paciente presenta sangrado de la vía urinaria. Entonces probablemente lo pueda tener en estas patologías, en las vasculitis, en las endocarditis, etcétera. Voy a poder verlas. Siguiente. Otras causas que no sean propiamente del riñón, por ejemplo, en pacientes con tumores. Los tumores también es característico, al menos el tumor de Wills, que el paciente presente hematuria también, ¿no? En pacientes con hematuria, en pacientes con litiasis. Las litiasis hacen que el paciente también orine sangre, ¿no? Al momento de pujar y querer expulsar el hito, genera una inflamación en la vía urinaria y eso provoca una hematuria. Entonces también otras causas que no sean propiamente, obviamente, del riñón en sí, del glomérulo, ¿no? Trombosis también de la vena renal, también puede desencadenar las hematurias, pero específicamente no debería haber hematuria, sino tendría que buscar otra causa secundaria a eso. Siguiente.
Las proteínas. Las proteínas. ¿Debería haber proteínas en la orina? ¿No o sí? No, no tiene que haber proteínas, ¿no? Entonces, ¿cuántos debería de haber de proteínas? 0. Pero yo me pongo a pensar, porque siempre, porque dice un valor normal es de 40 a 150 miligramos. Es decir, no es netamente tan, si se dan cuenta, tan específico el riñón. Igual, por más que esté tu riñón sano, sí bota una cantidad mínima, pero mínima de proteínas. O sea, sí bota, o sea, no reabsorbe el 100%, como dice la teoría, no reabsorbe porque al final tiene un valor, ¿no? Su corte es 150. Pero normalmente no deberíamos encontrar en mayor cantidad estas proteínas, ¿no? Su corte es 150 miligramos en la orina, entonces no deberíamos observarlas, ¿no? Cuando hay la presencia de proteínas, vamos a ver que tienen diferentes nombres. Se llaman, por ejemplo, microalbuminuria, macroalbuminuria, proteinuria y también síndrome nefrótico. Entonces tienen sus nombres. Las proteínas van adquiriendo según su valor diferentes nombres. Lo vamos a comentar en síndrome nefrótico. Pero en este caso, en el examen de orina, no debería haber la presencia de de proteínas en mi orina. Siguiente. Puede haber diferentes causas que generen que mi paciente tenga proteína. Lo mismo, pueden haber proteinurias de origen propiamente renal. Por ejemplo, en las glomerulopatías es la primera causa que va a desencadenar proteinurias y una que es a nivel mundial la más conocida, la nefropatía diabética. Los diabéticos se caracterizan porque presentan proteinurias en bastante cantidad. Entonces, ese paciente, por ejemplo, por más que yo solamente sepa diabético y lo veo en mi emergencia y en su examen de orina veo 2, 3 cruces, probablemente ya está con una nefropatía incipiente. Entonces, en pacientes, por ejemplo, la nefropatía diabética es la primera causa de presentar proteinurias en estos pacientes. Otras, por ejemplo, las primarias, por ejemplo, la glomerulopatía membranosa y la focal segmentaria, también son otras causas de proteinuria en estos pacientes. Y otras causas secundarias, sistémicas, ya habíamos comentado, el lupus, las vasculitis, la nefropatía diabética, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo los tumores también pueden desencadenar enfermedades metabólicas, ya lo hemos comentado, y entre otras, ¿no? Pero la que más nos importa aquí es la nefropatía diabética y las enfermedades primarias como la glomerulopatía membranosa. Ahora, en el examen de orina, a nivel de lo que es la tira reactiva, cuando estamos viendo la tira reactiva, el laboratorista nos va a poner una cruz, 2, 3 o 4 cruces si es muy intensa la proteinuria. Entonces existen sus valores para ser semi-cuantitativa. Si es una cruz, 30 miligramos, hasta 4 cruces que es mayor de 2.000 miligramos, que va a ser 2 gramos en la orina. Entonces existe su intensidad, ¿no? Siguiente. Ahora, los leucocitos. ¿Tiene que haber leucocitos en la orina? ¿Hay leucocitos o no? No, no hay leucocitos en la orina. La presencia de leucocitos en la orina que me indica que mi paciente probablemente esté con un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso en la orina no debería de haber, tiene un corte también en los leucocitos, tiene que ser menos de 5 por campo, de 3 a 5 por campo para delimitar que es normal. Menos de esto es normal. Cuando yo ya noto pacientes con una leucocituria mayor de 10, 15, 20, o vamos a ver en los ejemplos mayor a 100, vamos a ver que este paciente ya está presentando un proceso infeccioso llamado infección urinaria. Ahora, las infecciones urinarias no todas son comunes. Las infecciones urinarias, muy generales, infección urinaria. La señora que nos ha venido a ayudar, ella puede decir infección urinaria. Nosotros no. Nosotros estamos en semio. Entonces, nosotros en semio hablamos de infección urinaria alta, baja, va a haber una infección urinaria leve, moderada o severa. Pero en este caso, según el valor, vamos a describirlo más adelante, vamos a ver si hay infecciones urinarias severas. Por ejemplo, severas se llaman a los leucocitos mayor de 70 por campo. Si yo veo 70, 80, 90 o mayor a 100, probablemente este paciente está cursando con una infección urinaria severa, ¿no? También llamada pielonefritis aguda. Entonces, el corte para los leucocitos es de 3 a 5 leucocitos por campo. Si yo lo veo positivo, mayor de obviamente me indica que hay una piuria, como en la foto, viene de ser lechoso, blanquecino, con bastante dolor, el paciente viene escéptico, etcétera, ¿no? Ya, vamos, sigue. Ya, la presencia de células. Eso también es importante, la presencia de células.
Existen diferentes células, porque sabemos que nuestra vía urinaria está compuesta por células del epitelio intersticial. Entonces, al momento de nosotros formar orina, hay un arrastre de células. Esas son las famosas células epiteliales, el arrastre de mi orina. Ahora, si ustedes hacen la muestra, la prueba, en la mañana, por ejemplo, cuando orinen, van a ver la primera orina de la mañana en un vaso transparente, van a ver detritus. Esas son las famosas células epiteliales que le eliminamos especialmente en las primeras horas de la mañana. Entonces es un arrastre normal de mi epitelio. Como lo mismo pasa con la piel, normalmente nosotros nos vamos descamando cada 2-3 días. Lo mismo pasa con la vía urinaria. Entonces son células normalmente que debería haber en mi orina. Entonces están compuestas por un epitelio plano, puede haber un epitelio de transición o puede haber un epitelio tubular. ¿Es algo patognomónico, algo patológico para estos pacientes? No, es un arrastre fisiológico, mis células epiteliales. Ya, vamos. Los cilindros. Los cilindros son estructuras también delgadas y los cilindros sí, hay diferentes tipos de cilindros, que eso sí nos va a indicar. ¿Por qué se forman como un cilindro? Porque, a ver, algo es lógico. Por los túbulos. Entonces, van a adquirir la forma de cilindro porque van a adquirir la forma de los túbulos. Hasta mi túbulo contornado, mi túbulo colector es un túbulo, ¿no? Es como una rueda. Entonces, esa va a adquirir una forma de cilindro. Hay una proteína que es una proteína fisiológica, que especialmente se secreta a nivel del asa de Henle, que se llama la proteína de Towne-Horsfall. Esa es una proteína también llamada uromodulina. Entonces, esta es una proteína fisiológica que se forma en el riñón y se forma, bueno, ya lo habíamos comentado, con una forma del túbulo renal y existen, algunas son fisiológicas, otros de los cilindros van a ser patológicos. Por ejemplo, los cilindros hialinos, que podemos verlo en el sedimento urinario, son homogéneos y coloros, pero si se presentan nos van a indicar que hay la presencia de un síndrome nefrótico, o sea, cuando hay bastante proteinuria, mis cilindros hialinos van a estar presentes. Luego, los cilindros hemáticos, lo mismo, va a adquirir una forma cilíndrica, pero de coloración rojiza. Entonces, si hay la presencia de este cilindro hemático, me habla probablemente de una glomerulopatía, la que habíamos comentado, probablemente una glomerulopatía por IgA, una vasculitis. Bueno, tengo que estudiarlo para saber por qué está teniendo cilindros hemáticos en mi orina. Los cilindros leucocitarios, es sencillo, solamente hay que ver la presencia de un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, si hay un proceso infeccioso, por ejemplo, una inflamación en mi vía urinaria, van a estar presentes estos cilindros leucocitarios. Los cilindros granulosos también aparecen, pero los únicos que son fisiológicos vienen a ser estos cilindros. Los cilindros granulosos tienen una forma también cilíndrica, como su nombre tiene, y tiene bastantes, puntos redondos dentro de él. Esos son los famosos cilindros granulosos que son fisiológicos. No nos indican de ninguna patología. Los cilindros serios ya nos hablan de alguna enfermedad renal crónica, algo que ya está cronificando mi función renal, y los cilindros epiteliales que nos pueden hablar de un proceso de una inflamación aguda, o sea, de una injuria renal aguda en estos pacientes. Siguiente, los cristales. Los cristales, esos ya no tienden a ser tan frecuentes, no siempre lo vamos a ver los cristales. Vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que tienden a hacer litiasis con frecuencia. Los pacientes que tienden a tener cálculos, litos, con frecuencia van a formar estas células llamadas cristales. ¿Qué pasa? ¿Qué son los cristales? Es a mayor concentración de mi orina, por ejemplo, justo en los pacientes que no se hidratan mucho, etcétera, tienden a tener la orina más concentrada, ¿no? Más amarilla oscura, más cargada. Entonces, al tener detritus la orina, en el momento de la vía urinaria, estos detritus se van acumulando y se van formando unas células, y estas células son las famosas cristales, que con el tiempo, si estos cristales se siguen acumulando, van a formar un cálculo y un lito, y esa es la famosa litiasis renal, por una mayor concentración de la orina. Entonces, estas células sí tienden a ser patológicas. Si las vemos, los cristales, existen diferentes tipos de cristales. El más frecuente en el medio a nivel mundial realmente es el de oxalato de calcio, y son los cálculos más frecuentes, el de oxalato de calcio. Entonces, el de oxalato de calcio viene a ser el más frecuente. Después tenemos, por ejemplo, por el ácido úrico, personas que quieren o ingieren bastante cantidad de carne roja, van a formar también cristales de ácido úrico. Otro, cristales de fosfato, porque también la orina reabsorbe. Estamos viendo que reabsorbe bicarbonato, iones, sodio, calcio. De ahí forma estos
cristales de oxalato de calcio y también de fosfato, o a veces mixto. Por ejemplo, he visto a pacientes que han tenido litiasis y se hacen su estudio, porque cuando le sacan el cálculo se ve la piedra, realmente es una piedra que se ve, y se hacen mandar a hacer el estudio en LONSAC, en físico-químico, y sale mixto calcio, fosfato y otros iones, y yo digo, ¿cómo hasta eso forma el riñón? Realmente es tan interesante la función del riñón, porque tú ves todos los metales que describe, hasta aluminio, o sea, es interesante cómo forma el riñón la orina, o sea, es netamente iónico, ¿no? El riñón. Entonces, también los cristales de fosfato son otro patológico, tienden a ser patológicos. Y los cristales de cistina, que tienden a ser los menos frecuentes, por ejemplo, se ven en personas que tienen algún tipo de alteración de tipo genética, que no eliminan la cistina con frecuencia y tienen otras enfermedades como las cistinurias, y van a tender a formar cristales de cistina. Bueno, pero en este caso el que más me importa es el oxalato de calcio y el de ácido úrico. Ya, ahora vamos a ver un ejemplo. En este paciente, por ejemplo, en esta lectura, vamos a ver, el color nos dice, ¿no? Es un amarillo pálido, un amarillo ámbar, que es normalmente cómo está mi orina, amarillo ámbar, entonces está amarillo. El olor es inodoro, ya, muy bien, hasta ahí es la parte macroscópica que ve mi tecnólogo médico, hasta ahí me ha descrito solamente la parte macroscópica junto con mi volumen. Por ejemplo, en este caso me está poniendo de 750 a 200 mililitros que me ha traído el paciente, o sea, a 2000 mililitros, mejor dicho, o sea, casi 2 litros de orina, ¿no? Ya, ahora, en cuanto a lo que es el pH habíamos comentado, el pH tiene que ser de 4.5 a 8, mi densidad urinaria de 1005 a 1030, o en este caso de 1003 a 1030 de doble puesto, pero por ahí tiene que estar máximo a 1030 o 1035. Luego, mi osmolaridad urinaria, que lo habíamos comentado, de 50, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo, está de 40 a 1030. La presencia de urobilinógeno. ¿Tendría que haber urobilinógeno en la orina? ¿Sí o no? ¿De dónde se forma el urobilinógeno? Eso, de la vía hepática, del sistema de la vía hepática. Entonces este tendría que ser negativo, porque no se tendría que ver. Ya hemos dicho, los pigmentos se reabsorben a nivel de mi túbulo proximal. Entonces no tiene que haber eliminación de urobilinógenos, ni de bilirrubina, etc. A no ser que sea demasiada cantidad, por ejemplo, en los pacientes hepatópatas, en pacientes cirróticos, histéricos, que tienen demasiada cantidad y el riñón colapsa y no puede reabsorber, entonces mi paciente puede eliminar bilirrubina o urobilinógeno a nivel de la orina, pero normalmente no debería de haberlo. Ahora, glóbulos blancos, hemos dicho un corte, el corte tiene que ser hasta, ¿cuántos de glóbulos blancos? 5, ya, hasta 5. Después, vamos a ir con esto, vamos a saltearlo. ¿Las proteínas tiene que haber? No, 0 proteínas. Bilirrubina también tiene que haber 0, ya. Luego tenemos cetonas. ¿Qué son las cetonas? Son cuerpos que se forman. ¿Ah? Fuerte. Ya, viene del metabolismo de lo que es el beta-hidroxibutirato, ¿no es cierto? En pacientes, por ejemplo, con diabetes mellitus, donde hay una degradación de estos ácidos de los cuerpos cetónicos, pero también no solo en diabéticos, por ejemplo, en pacientes con ayuno prolongado, donde hay una degradación a nivel de la grasa. Entonces, vamos a ver la presencia de cetonas, pero eso en pacientes en inanición, malnutrición, que están tiempo prolongado en hospitalización, etcétera, probablemente, si es un paciente malnutrido, sin buena alimentación, deshidratado, etcétera, podemos ver cetonas, pero normalmente no debería haber cuerpos cetónicos en la orina. Ahora, vamos a saltearnos. Sangre, ¿debe haber? No, ya habíamos dicho cuánto es el corte, 3 por campo, no debería de haber, o ninguno, por ejemplo, en este ejemplo nos pone ninguno. Glucosa, ¿debería de haber? Nada, glucosa ni proteínas. Ahora, les pongo acá resaltado estos 3, ¿por qué? Para ver yo, mi paciente que tenga una infección urinaria o mi paciente que curse con una infección urinaria, tengo que ver estos 3 parámetros. 1, la presencia de glóbulos blancos, o sea, mis leucocitos. Tengo que ver cuánto están mis leucocitos. Y otro, mi esterasa leucocitaria. ¿Qué es la esterasa leucocitaria? ¿Alguien sabe qué es la esterasa leucocitaria? Javi, ¿qué es la esterasa leucocitaria? Es la enzima justamente que hace presencia del metabolismo de las bacterias. Ya, es una enzima que forma a nivel de las paredes, no, es una enzima que forman las bacterias, y esa es la esterasa leucocitaria. O sea, si hay la presencia de bacterias, va a formar esta enzima que se llama la esterasa leucocitaria.
O sea, ¿qué quiere decir en otras palabras? Si yo tengo leucocitos, o sea, glóbulos blancos positivos, mi paciente está cursando, en mi bacteria la voy a tener positiva, por ende mi esterasa leucocitaria va a estar positivo, me va a decir positivo o una cruz. Y algo que también es importante es la presencia de los nitritos o nitratos. ¿Qué son los nitritos? ¿Han hecho microbiología? ¿Qué son los nitritos? Eso, son productos de desecho de las bacterias. Entonces, si yo tengo un proceso infeccioso, tengo que ver estos 3 parámetros para yo determinar en mi paciente, en mi examen de orina, que este paciente está cursando con infección urinaria. No todos los leucocitos que me salen, por ejemplo, si me sale 10 por campo, yo le digo, señor, sí tiene infección urinaria, una leve, pero tiene infección. No, yo tengo que ver mis parámetros, tengo que ver, ¿tiene esterasa leucocitaria? ¿Tiene nitritos positivos? No, quizá está contaminado, con 10 por campo es muy bajo. Entonces, quizá a este paciente le tengo que decir nueva muestra de orina, ¿no? Está contaminada mi orina. Entonces, es importante ver mis 3 parámetros para yo determinar en este paciente si cursa con infección urinaria o no. Tengo que ver mi esterasa leucocitaria, mi porcentaje de leucocitos y mis nitritos, que es el producto de degradación de las bacterias. Entonces, si está con todos estos 3, yo determino si está cursando con un proceso infeccioso, tome ese urocultivo e inicia con tal antibiótico. Es vital que yo tenga que ver esos 3 puntos para mi paciente. Ya, vamos. Ya. Vamos a ir ahora sí con un ejemplo, vamos a hacerlo. Uno lo hago yo y después vamos a ir con otros. Ya. A ver, por ejemplo, en ya estos son del hospital. Color, el color es ámbar, normal, ¿no es cierto? Color ámbar, amarillo, que es normal. Aspecto, por ejemplo, en ahí me pone y ya está ligeramente turbio, ¿ya? También me puede poner rojizo, pues, ¿no? Depende cómo está. En este caso está turbio. La densidad está 1005, ¿está normal o no? Sí. Ya, normal, 1005 a 1030, normal, perfecto, está reabsorbiendo, o sea, concentra mi orina. Mi pH está en 8, ¿está normal o no? Sí, está normal, de 4.5 a 8, entonces está normal. Ahora, esta es la parte hasta aquí, vamos a ver, hasta aquí, hasta proteínas arriba, es la parte microscópica, micro y macroscópica que ha visto el tecnólogo. Entonces el pH está bien. Ahora, sangre me pone que está viendo 2 cruces de sangre, o sea, hay probablemente presencia, hay sangrado en este paciente. Cuerpos cetónicos me está poniendo una cruz, puede ser diabético, malnutrido, en inanición, etcétera, pero sí hay cuerpos cetónicos. Ahora, la presencia de nitritos está positivo, o sea, debe tener una infección urinaria. Veo proteínas en cruces, me está indicando que hay 3 cruces de proteínas, o sea, probablemente está con un proceso inflamatorio en la vía urinaria, porque por algo está perdiendo proteínas, por algo está perdiendo sangre este paciente. Ya, ahora vamos a ir a la parte micro que nos va a orientar. Entonces, leucocitos, ¿cuánto me está indicando? Mayor de 100 por campo, es decir, este paciente está cursando con un proceso de una infección urinaria probablemente severa, como les he dicho, mayor a 70, severa, una infección urinaria severa, mayor a 100 por campo y ahí está, los hematíes. Acá en la parte microscópica me ve al microscopio por campo. ¿Cuántos ve por campo? Dice que por campo está viendo de 12 a 15 hematíes por campo. O sea, me corrobora lo que ve en la parte macroscópica. Entonces sí está teniendo pérdida de hematíes. Células epiteliales, que ya habíamos dicho que es normal, es fisiológico, hay un porcentaje escaso, es normal, eso no me llama la atención. Y bacterias tiene 2 cruces. Si no está la esterasa leucocitaria, está como bacterias. En este caso, en este examen de orina, me dice bacterias 2 cruces. Entonces, yo determino, tengo leucocitos, tengo bacterias, tengo nitritos, este paciente tiene una infección urinaria severa. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso? Probablemente pedirle un urocultivo. Ahora, pero doctora, ¿por qué está perdiendo sangre y proteínas? Siempre que hay un proceso inflamatorio a nivel de la vía urinaria, puede haber pérdida ligera de proteínas, porque no se está reabsorbiendo, está perdiendo una infección urinaria severa. Las bacterias se han multiplicado, probablemente han ascendido, están cruzando con una pielonefritis, etc. Entonces probablemente no lo tomo tan fidedigno. Ahora, si al control termina su 7º día, 10º día de antibiótico y yo sigo viendo que este paciente persiste con la proteinuria y la hematuria, obviamente ahí sí ya le empiezo el estudio, una proteinuria de 24 horas, un porcentaje de crenocitos, etc. Pero en este momento, ahorita no lo determinaría, no diría que tanto, pero probablemente solamente un proceso inflamatorio de la vía urinaria, ¿no? Entonces, este paciente, ¿qué es? Es una infección urinaria
complicada, una infección urinaria alta, una infección urinaria severa. Y también, bueno, aparte de eso, que me orienta cetonas. También este paciente probablemente está en inanición, está malnutrido. Sabríamos algo más, ¿no? Y clínicamente quizá nos orienta más, pero solamente con el examen de orina ya estamos leyendo bastante, ¿no? Vamos, el siguiente. Ya, vamos, a ver, este más, y ya, este es similar. Vamos a mirarlo más conmigo, a ver. Este es un examen de orina, también color es amarillo, también están viendo ligeramente turbio. El pH está en 7, el anterior estaba en 8. ¿Está normal? Sí, normal. Está normal. La densidad en este caso está en 1030. ¿Está normal o no? Sí, normal, está en 1030. Las células epiteliales en este caso. Ahora, la descripción del examen de orina varía en cada laboratorio, cómo está en orden. Al menos los de particular viene bien ordenadito, ¿no? En el hospital muy general. Ya. Células epiteliales, por ejemplo, en este caso lo pone arriba, en regular cantidad, eso es normal. Los leucocitos, ya nos está orientando que está más de 100 por campo. Hay hematías de 90 a 100 por campo. Ese sí me llama la atención, porque el anterior solamente decía de 12 a 15 por campo. Ahí sí esperaría que sea un proceso inflamatorio. Pero este paciente tiene bastante hematuria, de 90 a más de 100 por campo. O sea, rojo vivo, mi paciente está orinando. Y también tiene un proceso infeccioso. Bacterias, 2 cruces, ya estoy confirmando que mi paciente tiene una infección urinaria. Veo mis nitritos, también está positivo, o sea, es una ITU alta, ¿no? Filamentos mucoides, hay positivo, o sea, bien, este paciente probablemente se ha tomado también a la primera hora de la mañana. Por eso ven también ligera mucosidad. Ahora, hemoglobina 3 cruces, que es lo mismo que mis hematías, o sea, sí está bastante alto, por eso me pone 3 cruces, demasiada cantidad veo, y también se corrobora con la parte microscópica que me pone, ¿no? Más de 100 por campo, y mis proteínas 2 cruces. Entonces, ¿qué yo determino en este paciente? Que sí, también está cursando con infección urinaria. Pero hay algo más, ¿Quién? A ver, que aporte algo. ¿Qué más en este paciente? La hematuria es la que me llama la atención. Cuando hay un proceso inflamatorio debería haber 10, 15, ya, bueno, siendo bueno 20, 25 por campo de hematías. Y proteínas quizá una cruz. Pero cuando yo ya tengo en demasiada cantidad, o sea, como es este caso, que tiene hematías mayor a 100 por campo, entonces yo ya pienso en algo más. ¿Qué ha pasado en este paciente? Quizá lo han sondeado, le han provocado una hematuria traumática, ¿no? En el momento de sondear, pacientes con hiperplasia de próstata, etcétera. O ¿qué ha pasado? Mi paciente quizás es mujer, está con su periodo menstrual y está cursando con una infección. O ¿qué ha pasado? Mi paciente que está con warfarina, un anticoagulante, o que tiene una glomerulopatía de base, una vasculitis. ¿Qué ha pasado? Eso no es normal. Tengo que preguntar por qué es. Eso ya mayor de 100 por campo y no es tan fisiológico. Esto ya se debería hacer más estudio, ¿no? Determinar por qué. Entonces este paciente sí es una infección urinaria severa, pero cursando con una hematuria franca. Entonces aquí ya habría 2 diagnósticos, una hematuria franca que habría EAD, de etiología determinada. ¿Qué cosa le ha pasado a este paciente? Ya, vamos al siguiente. Ya, a ver. A ver el siguiente. Leer el siguiente. Ya. Es que están, ya, a ver, vamos a empezar con este. Voluntario. Ya, llamamos lista. Alguien al azar. Renata, un número, ya que nos visitas. Del 37 allá, 8. Ya ha venido. Gric Farfán. ¿Quién es Gric? Ya, a ver, Gric, cuéntanos. ¿Qué es lo que ves en este paciente? Está medio borroso porque son antiguas, he buscado. He sacado. A ver, cuéntanos. A ver, te leo. Color está hematúrico, aspecto está turbio, densidad está pH 8, densidad de 1011. Cuéntanos desde la cabeza, ¿cómo está el paciente? ¿Ah? Ya, fuerte. Ya. ¿Qué más tiene? pH, ¿cómo está? Ya, densidad. Ya. ¿Qué más? ¿Qué le ves a este paciente? Ya, diagnóstico.
Ya sin soplar, si no la siguiente vienen acá. ¿Qué tiene? Está fácil, ya está todo similar. Yo tengo otros que sí son, la siguiente voy a traer otros, que tengo así medios alterados, que tienen varias cositas. ¿Ya terminas? No. A ver, cuéntanos, ¿qué ves? De acuerdo a lo que usted nos dijo, podría ser una infección urinaria alta porque Ya. hay presencia de hematuria, pero también hay presencia de leucocitos, ¿no? Que está superior a 100 y Ya. aparte de ello su T-venom es también mayor, es 3 cruces, ¿no? Entonces Ya. es alto. Entonces este paciente también es un paciente con un proceso infeccioso, una ITU alta, ¿no es cierto? Como ella lo dijo, y también tiene la presencia de hematíes, ¿no? Bien hematúrico, mayor de 80 a 100 por campo. Y algo que también es interesante es que tiene proteínas 2 cruces, entonces también está teniendo proteinuria. Siempre en estos pacientes que tengan proteína y hematuria en un valor más o menos moderado alto, hay que hablarles el estudio, ¿no? Que pase el proceso infeccioso, al momento de darle obviamente a alta o a su control al 7º, 10º día, yo voy a ver su examen de orina de control, ¿no? Para decir está respondiendo, etcétera. Pero si persiste esta proteinuria y esta hematuria, ahí sí hay que ampliar el estudio. Entonces esta es una infección urinaria alta, pero con una hematuria y proteinuria concomitante, ¿no? A ver, el anterior, Jalín. Ya, esta está facilita. Ya, a ver otro, ¿quién? Ya vamos a ir con el 20. Jeremy Mesa. Jeremy Mesa. ¿Quién es? Ya vamos. Sin miedo al éxito, estamos en clases. Ahora habla antes de que... ¿Qué tiene? Ven aquí, para que esa que te sopla todo, ven aquí. Ven aquí. Si es ahora, es nunca, porque eso es toda la vida. De internos lo van a leer, de médicos toda la vida. Si no lo haces ahora y ya, olvídate en NEP. Ya, ¿qué es el paciente? Bueno, presenta un aumento en leucocitos. Las hematías no están tan Ya, ¿qué es el como paciente? para decir. ¿Está bien todo? ¿Cuál ves No, altera? hay un aumento en leucocitos. Una proteinuria también. ¿Ya qué es? Puede ser una ITU alta, pero leve. Ya, una no leve. Está mayor a 100 por K. Leve se determina leve cuando es una leucocitos hasta 25 a 30. De 30 a 70 yo digo que es moderada y más de 70 yo digo que es una ITU complicada, ITU alta, etcétera, que ya lo veremos eso en ITU. No sé si les toca, creo que sí. Entonces ahí lo veremos en ITU. Entonces en leucocitos mayor a 100, en este caso es una ITU alta. ¿Qué más tiene este paciente? Con proteinuria también. La hematuria, propiamente probablemente del proceso infeccioso, ¿no es cierto? Y las proteínas, eso es lo que llama la atención. Tiene 3 cruces de proteínas. Este riñón debe ser un riñón crónico que está cursando con un proceso infeccioso. ¿Algo más que te llama la atención? Los cetonas. ¿Ya qué más? Y el pH. El pH está en 9. El pH está en 9 y la presencia de cuerpos cetónicos. Ya, anda bien. Ya, algo más. A ver uno más. A ver uno anterior. Ese es, ¿no? Ya, creo que es ese, ¿no? A ver, ese para ver, este último, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, en este tiene un color amarillo, ¿no es cierto? Amarillo oscuro, que es normal. Aspecto está ligeramente turbio. Veo mi pH está en 5, está normal mi pH. La densidad 1030, o sea, reabsorbe ese riñón, no está cruzando con nada. Aquí me llama la atención en sí las proteínas. Así curse con un proceso infeccioso, no tendrá por qué eliminar tanta cantidad de proteínas. Y para hacerlo específico, luego en la siguiente clase vamos a hablar de proteinuria de 24 horas. Pero en este caso acá tiene proteínas 4 cruces, solo algo subjetivo, pero tiene bastante cantidad, entonces debe tener algún trastorno de tipo crónico. Sangre, acá tengo 3 cruces, también hay presencia de bastante cantidad de sangre. Leucocitos mayor a 100, ya me está hablando de una ITU alta probablemente. Y mis piocitos, en este caso, ¿no? Que vea 4 o 5 por campo. Entonces esta sí es un proceso infeccioso, mis bacterias también presentes, o sea, es una infección urinaria alta, pero aparte de eso este paciente está cursando con proteinuria. Entonces mi siguiente examen a pedir en este paciente, después que termine su proceso infeccioso, siempre va a ser la proteinuria. Una cosa,
Cuando un paciente cursa con una infección urinaria, jamás en la vida se le pide otro examen como una proteinuria, porcentaje de crinocitos, acantocitos. No, que pase su proceso infeccioso y recién se pide el siguiente examen a estudiar. ¿Por qué? Porque nos da falsos valores, ¿no? Falsos positivos o falsos negativos y jamás se toma en cuenta. Eso es, ¿qué se diría? Ley de nefrólogo. Nunca se pide cuando está cursando un proceso infeccioso algo más allá de un examen de orina. Que pase su proceso infeccioso y probablemente le voy a pedir más, ¿no? Una proteinuria, porcentaje de crinocitos, etcétera, para cuantificar mis proteínas o mis hematíes. Ya. Ahora vamos al siguiente, Javier. Ya, vamos a terminar con urocultivo todavía. Urocultivo. En el urocultivo es importante, el urocultivo normalmente se hace por diferentes placas, ustedes más o menos ya la saben, ¿no? Hay diferentes placas, el de agar de McCunney, que es el más conocido para lo que es una toma de muestra de un urocultivo, y placas con agar de sangre. En este caso, el que más nos interesa serían las placas con agar. Hay que esperar de 5 días aproximadamente para la lectura final y el resultado final, para poder ver qué germen ha crecido en este tipo de placa. Siguiente. Ya. En lo que es el urocultivo existen fases de crecimiento, existen 4 fases de crecimiento. La fase LA, que es el periodo de adaptación, donde recién ha hecho la muestra el tecnólogo. La fase exponencial, que es el momento de crecimiento y de replicación de mi bacteria. Mi fase estacionaria, que es el mayor crecimiento de mi bacteria, y la fase muerte, que ya aproximadamente que después, pasando de 7 a 10 días, mi placa ya no sirve, ¿no? Siguiente. Condiciones de la muestra, eso ya sabemos, bueno, solamente para recalcar, lo mismo que en el examen de orina. Siempre la muestra de orina tiene que ser la primera toma de la muestra de la mañana, la primera orina de la mañana, tiene que haber desechado el primer chorro de la orina y el segundo chorro es el que se recolecta para la toma de muestra. ¿Por qué? Porque hay un barrido de las células, un periodo de contaminación a nivel de la zona genital y ese es el que tiene que haber ese barrido. Siempre explicar al paciente, siempre. Más que todo, más que para examen de orina, porque el examen de orina viene ahorita a esta hora, a las 7 de la noche y yo le hago tomar su muestra de orina. Mi paciente está con dolor, no va a esperar hasta mañana, entonces lo toma, pero el cultivo sí es importante que se lo haga en la primera toma de la muestra de la mañana, adecuadamente tomada para que el germen crezca. Muchas veces sale examen de orina mayor, hace un cultivo negativo, o sea, no ven el germen, entonces es importante que se tome adecuadamente la muestra del paciente. Ya, ahora existen diferentes muestras para cómo obtener la muestra del cultivo. La que más conocemos obviamente puede ser por la del chorro medio, que es la que nosotros normalmente podríamos tomarnos ahora. La cateterización, que es mediante una sonda Foley, por ejemplo en los pacientes pediátricos, también por sondita, o por sonda Foley o por cateterización también, y la punción suprapúbica, también llamada talla vesical, que es una incisión, un pequeño corte que se hace a nivel de la región suprapúbica en ciertos pacientes que tienen alguna alteración a nivel de vejiga. En ellos, por ejemplo, se puede hacer con la punción suprapúbica. En pacientes pediátricos, por ejemplo, en su penecito, no sé si han roto a pediatría, les ponen bolsa colectora. En las pacientes también, mujercitas, beben unas bolsas colectoras pegadas a su pañal para tratar de recolectar la orina de la mañana. Entonces existen diferentes tomas de muestra. Ya, antes de pasar, ustedes están haciendo fármaco. ¿Qué cosa es la concentración mínima inhibitoria? ¿Quién sabe? ¿Qué es el CMI? ¿Ya han hecho fármaco? ¿Varios ya han hecho o no? ¿No han hecho? Estamos bonitos con lectura. Bueno, sigue entonces el siguiente. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? La concentración para cultivos netamente concentración mínima inhibitoria. ¿Qué es la concentración mínima inhibitoria? Es la menor cantidad de un antibiótico que yo voy a aportar para provocar la lisis o la muerte de mi bacteria. Entonces acá, por ejemplo, es la menor concentración de cualquier dilución de antibiótico que provoca la inhibición o el crecimiento, es decir, que provoca la muerte de mi bacteria. O sea, a menor concentración de antibiótico que provoca. No le puedo dar, es lógico, no le puedo dar demasiada cantidad de un antibiótico para que pruebe o haga resistencia a mi bacteria. Tengo que dar una menor concentración, por ejemplo, un antibiótico que tome 1 o 2 veces al día y que para el paciente sea fácil de tomar y que provoque la lisis en su segundo día y el paciente se sienta bien, mejor y complete sus días de antibiótico.
Entonces, eso es una concentración mínima inhibitoria. Según eso, yo en mi urocultivo voy a decidir qué antibiótico voy a dar a mi paciente. Ya. Entonces, sigamos. Ya, eso vamos a pasarlo un ratito. Ya, por ejemplo, en ese ejemplo que les estoy poniendo, vamos a ver. Por ejemplo, esta es una toma de muestra, un urocultivo, ¿no es cierto? Es un urocultivo. La siguiente les voy a poner algunas cosas más de unidad formadora de colonias, pero bueno, en este, por ejemplo, es la muestra un urocultivo, ¿no es cierto? Y en acá me está saliendo la toma de muestra. Javi, un favor, el siguiente mejor. Ya, en este es del hospital. Por ejemplo, esta es una muestra, el examen es un urocultivo. La muestra, obviamente, es una muestra de orina. El resultado me sale positivo. Para yo decir que sea positivo, cuando es en una orina de chorro medio, tiene que ser mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, también llamado 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, para yo decir que es positivo en este paciente. Entonces, este paciente tiene un recuento de colonias, sí, positivo, mayor de 10 a las 5. ¿Tiene leucocitos? Sí, tiene mayor a 100 por campo. En esta parte, siempre el urocultivo va a ser como un grosso resumen de lo que es un examen de orina. Entonces, si yo veo acá mis leucocitos, tiene mayor a 100 por campo. Entonces, sí, es una infección urinaria. ¿Hematíes tiene? Sí, de 10 a 12 por campo. Entonces, sí hay hematuria. ¿Tiene gérmenes? Sí, tiene 2 cruces. O bacterias, tiene 2 cruces. Coloración de grano. En este caso, ¿qué es la coloración de grano? ¿Qué nos habla la coloración de grano? ¿Qué es la coloración de grano? Por favor. Ya, ¿qué es la coloración de grano? ¿Qué es la coloración de grano? ¿Qué nos habla? En bioquímica no han hecho, en microbiología no han hecho nada ustedes. Creo han venido de frente este semestre. No, nada, no, nunca hacen nada. De verdad, nunca han hecho nada ustedes. ¿Ah? ¿Qué cosa es la coloración de grano? En microbiología, ¿qué es la coloración de grano? ¿Qué nos habla? De cocos gram positivos y cocos gram negativos. Eso es lo único que nos tiene una coloración de gram. Entonces, si nosotros vemos acá una coloración de gram, nos dice que hay la presencia de cocos gram negativos. Entonces, ahí tengo que recordar ahí en microbiología qué bacterias son gram positivas, gram negativas, quiénes son anaerobios, quiénes son bacilos, etc. Tengo que saber eso porque ustedes que están empezando fármaco, lo que son antibióticos, ahí van a ver cada grupo de antibióticos y qué bacterias van a provocar lisis. Entonces, en este caso, en mi coloración de gram me dice que es positivo para cocos gram negativos, pero cocos hay diferentes cocos gram negativos, yo necesito saber la bacteria y eso es lo que me dice mi cultivo. Entonces, acá me dice, ¿qué microorganismo aislado? El Proteus mirabilis. Entonces, en ello ahora, una cosa, ¿cuál es el germen que más habita en la vía urinaria? ¿Cuál es el germen? La Escherichia coli. La Escherichia coli es el germen que más habita en la vía urinaria. Es un germen normalmente que tiene que habitar habitualmente ahí en la vía urinaria. Así como en la piel hay estafilococo, o en la boca también hay estafilococo, en la vía urinaria hay Escherichia coli. Ahora, si esta se va a multiplicar en exceso por cualquier otra patología, retención de orina, etcétera, obviamente se va a volver una Escherichia coli productora de infección urinaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, el germen que ha estado aislando es el Proteus mirabilis. Entonces, hasta acá lo que me dice nada más el urocultivo es que sí, es positivo, que es un coco gram positivo y que me está provocando una infección urinaria y es el Proteus. Ahí yo tengo que decidir qué antibiótico voy a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer? Que repasen antibióticos, ¿no? ¿Cómo van a leer cultivo? No han hecho, es que es un poco raro. Bueno, existen diferentes grupos de antibióticos, ¿ya? Algunos de pared tienen que, no sé cómo era, se van a reprobar. ¿Cómo? Tienen que saber cultivo. La siguiente hay que dividirla en grupos, cada uno que hable un grupo de un antibiótico, aunque sea una horita hay que darle para que sepan sus antibióticos, porque ¿cómo van a hacer? O sea, nada, o sea, fritos en la caigua de pan. Ni siquiera fármaco 2 han hecho nada, no hay Ya bueno, comentaré nomás.
Ya. Entonces, en los antibióticos existen diferentes tipos de antibióticos. Existen algunos llamados los antibióticos de pared. Por ejemplo, ¿quiénes son los de pared? Las penicilinas, ya las amoxicilinas. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, por ejemplo, si es sensible o no es sensible. A ver dónde está. Por ejemplo, acá está la amoxicilina y el ácido clavulámico. Eso es un antibiótico de pared celular. Entonces, como es de pared celular, yo veo que es sensible. Pero para yo indicar el antibiótico que deseo utilizar en este paciente, tiene que tener un CMI o una concentración mínima inhibitoria de 1 o menos de 1. Es decir, puede ser 0.5, 0.25 o 1. Ese antibiótico que tenga esa concentración es la idónea para yo utilizar. Por ejemplo, en este caso, voy a empezar con las de pared, la amoxicilina y el clavulámico. Dice que es sensible a mi germen, pero ¿con cuánto? Concentración de 4 2, o sea, ¿qué quiere decir? 4 de amoxicilina y 2 de clavulámico. ¿Sería adecuado utilizar en este paciente? No, porque ¿qué quiere decir? En otra palabra, sería 4 veces de mi amoxicilina, de su dosis habitual, para yo provocar la lisis de este Proteus mirabilis. Es demasiada concentración. Ya no voy a tener mi efecto lítico de muerte de mi bacteria con este antibiótico, sino voy a tener los efectos secundarios de mi antibiótico. Entonces yo tengo que decidir el antibiótico que sea menor concentración o mínima inhibitoria para que provoque mi lisis. Bueno, empezando con la amoxicilina, no. Otra de las familias de los antibióticos de pared es la ampicilina. Por ejemplo, en este caso ya me dice que es resistente. Miro yo mi concentración de resistencia, 16, o sea, es bien resistente. No le puedo dar este antibiótico. Igual ya me está dando como que una ayuda, ¿no? Un plagio, me dice que es resistente, no le voy a dar. La cefazolina también es un antibiótico de pared, pero pertenece al grupo de las cefalosporinas. La cefazolina, por ejemplo, es una cefalosporina de primera generación. Esta también me dice que es resistente. Yo miro con 4 de CMI, 16, es demasiado resistente. Ya, vamos a otra. Otra que sea de pared. De pared hasta ahí murió. Vamos a ir a otro. Hay otro grupo de antibióticos que se llaman los aminoglucósidos. Por ejemplo, en este caso tengo la gentamicina. La gentamicina me dice que es sensible. Yo miro con cuánto de CMI, con 2. Puede ser, sí, poder utilizar en este paciente, pero tendría que darle la doble dosis de gentamicina. Yo, como he estudiado fármacos, sé que la gentamicina con alta dosis viene a ser nefrotóxica. Entonces no puedo utilizar gentamicina, menos a doble dosis. Ya no le voy a estar tratando la ira, la infección urinaria, lo voy a llevar más bien a una injuria renal aguda, una falla renal. ¿Dónde está mi grupo? La falla renal aguda. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo? Eso, por ira renal o parenquimatosa. Entonces, sé que no puedo utilizar este antibiótico. Es sensible, sí, pero no lo podré utilizar. Ya, entonces, hasta ahí ya estamos bien. La nitrofurantoína, también llamada macrodantina, que es lo que habitualmente les dan a todos. Ese antibiótico, ¿qué actúa? ¿Qué fue era? ¿Te acuerdas? ¿A qué subunidad? Ya. La nitrofurantoína, por ejemplo, en este caso nos dice que es resistente. ¿Cuánto de concentración? 64. Y sí, si nosotros sacamos a la mayoría de los pacientes, por ejemplo, adultos que están hospitalizados, como reciben a diestra y siniestra nitrofurantoína, la mayoría tiende a ser resistente. Y ahí está, mira, un ejemplo claro que hasta en 64 está resistente. O sea, bien resistente para este antibiótico. Ya, ahora vamos a ir tetraciclina, difícil que utilice para vía urinaria. Sabemos, por ejemplo, por fármaco que no se da tetraciclinas para vías urinarias, no, ni siquiera lo miro. Pipetazo tampoco, porque es más sensible para piel, entonces no me interesa, esto no es piel, esto es vía urinaria. Entonces lo que me interesa en este caso, ya murieron todos estos antibióticos. Me quedo con otros antibióticos que se llaman los famosos carbapenems. ¿Quiénes son los carbapenems? Son 3, el imipenem, el meropenem y el ertapenem. En este caso, por ejemplo, el Hospital del Seguro tiene con ertapenem y meropenem, me han hecho el estudio. Miro con ertapenem. ¿Cuánto es sensible? ¿A cuánto? A 0.25. Miro con el meropenem. ¿Sensible a cuánto? A 0.5. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿El mero o el ertapenem? El ertapenem. Cualquiera, porque los dos son a menos de 1. Entonces son antibióticos un poco costosos, de alto costo. Incluso el infectólogo tiene, por ejemplo, para el ertapenem tiene que venir el infectólogo a dar pase porque es bien costoso el ertapenem. En este caso, para no esperar a mi interconsulta y todo, yo ya le inicio meropenem en este paciente. Entonces ya le inicio con 0.5 a este paciente mi antibiótico. Entonces, según su dosis, según su peso, etcétera, yo ya le indico. Pero tengo que saber un poco de antibióticos, no es así nomás al champazo. Tienen que saber un poco de los antibióticos de pared, los aminoglucósidos
leucocitos y esos que son los carbapenems, ¿ya? Entonces, en este caso, mi Proteus mirabilis es sensible a los carbapenems. En este caso, mi tratamiento puede ser ERTA o meropenem. Yo puedo decidir en este paciente. El anterior, a ver, Javi, el primero, ya. Por ejemplo, en este paciente es un